Señor, queremos pedirte también que en este tiempo, mientras abrimos tu palabra, que tú nos asombres, que podamos descubrir por medio de tu Espíritu Santo, enseñándonos las implicaciones de vivir en Cristo. Señor, que podamos entender que tú operas en nuestro corazón una transformación que afecta no solamente nuestra forma de pensar, sino también nuestra forma de vivir. Queremos vivir de una manera digna de ese llamado que tú nos has hecho como tus hijos. Queremos que tu nombre sea engrandecido, que tu nombre sea exaltado. No queremos ser un estorbo, no queremos ser un tropiezo para otros. Enséñanos, Señor, danos un corazón obediente y guíanos para vivir de esa manera, Señor, de esa manera que te honre y te dé gloria a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba leyendo una estadística del año pasado sobre el estrés y vi las 4 razones o los 4 asuntos que más estrés despiertan en la gente, en Estados Unidos por lo menos. ¿Cuál creen ustedes que sea el número 1? El dinero, por mucho. El dinero es la principal causa de estrés en la gente. ¿Cuántos hombres han llorado en la quincena? La verdad. Y las mujeres ni se digan, ¿no? No nomás los hombres. Es la causa número 1 de estrés. Número 1 es el dinero. El número 2 es el trabajo. El número 3 es la familia. Yo nunca he tenido estrés en la familia. No sé qué familia tendrán, pero es la familia. Y número 4, la salud. Esos son los grandes motivadores o los grandes detonadores del estrés. Son las cosas que más preocupan a la gente y que más ansiedad causan. Y de hecho, no sé si ustedes hayan visto, pero una cosa que se ha vuelto muy común es todas las enfermedades derivadas del estrés, ¿no? Ya hay muchas cosas, ya sabes, que si la gastritis, que si la colitis, dolores de cabeza, dolores del cuello. Dolores de cabeza, eso sí me lo sé yo, pero los otros no. Ahora, vivimos en un mundo que continuamente te da tantas cosas y tienes acceso a tanta información que es muy fácil que te estreses ahora. Antes te enfermabas de algo, te empezaba a doler algo y bueno, pues te esperabas a ir con el doctor y te daba un diagnóstico. Ahora la gente, yo no, pero la gente se siente mal y luego se va a internet. Me duele la cabeza, me duele el corazón, me duele. Y dice, ¿sabes qué? Tengo una enfermedad rara. Ya viene internet, yo creo que me voy a morir, ¿no? Y empiezas con esa ansiedad. Y el primo de un amigo me dijo que hasta empiezas a sentir los síntomas, ¿no? Al rato. Y dice, no, sí lo tengo. Tenemos acceso a tantas noticias. Antes, pues tú te tenías que esperar en la noche, veías 24 horas. ¿Quién se acuerda de 24 horas? Nada más los jóvenes, ¿no? Te esperabas hasta el noticiero en la noche y veías las noticias del día anterior. Pero hoy estás recibiendo noticias de todo el mundo en tiempo real y estás preocupado por lo que está pasando allá en Afganistán, en Pakistán. Y hay tantas cosas el día de hoy, tanta información, tantas noticias que te causan ansiedad, te causan estrés. Pero Pablo, en el libro de Filipenses, va a tocar un tema para cerrar la carta. Sabe que ya ha escrito mucho y comienza a dar varios consejos y algunos asuntos que va a tocar en estos versículos que sean quizás los motivadores por los cuales Pablo escribe. Pero algo que vamos a aprender aquí es que cuando tú conoces a Jesús, cuando tú has puesto tu confianza en Cristo, hay una transformación no solamente espiritual, no solamente es que ahora tienes una religión o cambiaste religión, como dicen algunos. En realidad, poner tu confianza en Jesús, conocer a Cristo, tiene implicaciones en tu manera que ves las cosas y por consecuencia en la forma en que respondes, la manera en que actúas. Vivir en el Señor tiene implicaciones de transformación espiritual, intelectual y
en nuestros hábitos, en la forma en que nos conducimos. Y eso es lo que vamos a estar viendo, y vamos a leer mejor desde el versículo 1, cambié de opinión. Vamos a comenzar desde el verso 1 para no perder el hilo de lo que veníamos hablando. Capítulo 4, verso 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Si ustedes recuerdan, Pablo en el capítulo 3, al final, nos mostró cuál era la diferencia entre un ciudadano de este mundo, una persona que vive en esta tierra y que no conoce a Jesús. Y Pablo decía, mira, la gente que vive en esta tierra tiene en su mente obtener sus deseos. Continuamente está luchando por tener lo que desea. Y hay un contraste, dice, cuando tú conoces a Jesús, porque las personas que conocen a Jesús, cuando tú recibes a Jesús, saben que están en esta tierra, pero saben que van de pasada por esta tierra, saben que la verdadera casa, el verdadero hogar, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y Pablo usó esta similitud porque, si recuerdan, mencionábamos que la ciudad de Filipos era una colonia romana. Y ellos tenían dos nacionalidades, eran ciudadanos de Filipos, eran filipenses, pero tenían privilegios de romano por ser colonia. Y Pablo, usando este ejemplo, les dice, hey, así como ustedes tienen dos ciudadanías en lo natural, espiritualmente hablando, tienen dos, están en esta tierra, pero son ciudadanos del cielo. Y Pablo les dice, ustedes mientras están en la tierra, tienen que vivir como un ciudadano del cielo. Los mexicanos son famosos por las pachangas en los eventos mundiales. Ya en algún momento dijimos, ¿no? Son famosos por apagar la llama eterna, son famosos porque se tiran de cruceros, porque se roban las cervezas en los estadios, no nos dejan bien parados. Y Pablo dice, ustedes no sean así. Vivan como ciudadanos del cielo. Aunque son mexicanos, vivan como ciudadanos del cielo. Compórtense de una manera digna de su ciudadanía. Y Pablo entonces en estos capítulo 4 comienza y da una serie de instrucciones. Algunas de ellas son imperativos, son órdenes. Y lo primero que dice en el versículo 1 es, dice, estén firmes, estén firmes. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados. Pablo amaba a los filipenses. De hecho, es una iglesia con la que Pablo parece se relaciona de una manera muy particular, muy especial, como muy personal. Y Pablo les escribe y les dice, son mis hermanos, son amados, son deseados, son mi gozo y van a ser mi premio, son mi corona también. Los amaba. Y les dice allí, estén así firmes en el Señor. Y lo que está enfatizando Pablo es que a los filipenses les dice, tienen que mantenerse en esa confianza que han puesto en el Señor. Siempre que tú veas en la Biblia en el Señor, lo que está representando es el lugar donde está nuestra confianza, en quién o en qué nos estamos apoyando.
Y Pablo les dice, tienen que vivir y mantenerse en esa relación que han tenido con el Señor Jesucristo. En el Señor, manténganse firmes. A partir de eso, paso al versículo 2, y Pablo va a tocar un tema que muchos piensan es la razón por la cual escribe a esa iglesia. Y es que en el verso 2 y 3 describe la situación que había entre dos hermanas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora, cuando hemos leído la carta, nos hemos dado cuenta que hay temas que recurrentemente Pablo menciona. Una de ellas es la unidad, el mismo sentir. Estén unánimes en el mismo sentir. Continuamente Pablo lo menciona. El segundo es, sean humildes, sírvanse unos a otros en humildad. Vean el ejemplo de Cristo. Se despojó a sí mismo, se hizo siervo, se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el tercero tiene que ver con el gozo. Yo me gozo mientras recuerdo cómo son ustedes. Yo, aunque otros hablen mal de mí porque estoy preso y sirviendo en el Evangelio quieren hacerme sentir mal, me gozo y me seguiré gozando porque Cristo es predicado. Continuamente Pablo habla de tres asuntos: unidad, continuamente menciona la importancia de la unidad, el servicio en humildad y el gozo. Son tres cosas que continuamente menciona. Y aquí de repente Pablo hace algo que normalmente no hace. Si tú lees la carta de los Corintios, Pablo menciona asuntos que estaban pasando en la iglesia, pero no dice quién era la persona que los estaba ocasionando. Se oye que hay entre ustedes pecado, un pecado tal cual, dice, no se escucha ni entre los gentiles. Hay alguno que tiene a la mujer de su padre, ¿no? Pero no dice quién fue. Pero aquí Pablo menciona a dos mujeres. No sé si era por el nombre o por qué, pero dice, está Evodia y está Síntique. Y menciona que estas dos mujeres tienen desacuerdos. Ahora, probablemente tú tengas algún desacuerdo con algún hermano aquí. Probablemente tú difieras en algún aspecto de las personas que estamos aquí. No sería nada extraño. Somos personas muy diferentes en cuanto a nuestro lugar de origen, en cuanto a nuestra forma de pensar, en cuanto a nuestro temperamento o el carácter. Somos distintos. Pero ¿por qué Pablo toma tiempo para mencionar a estas dos mujeres de manera específica? Bueno, Pablo menciona que estas dos mujeres combatieron con él por el Evangelio, es decir, son personas que han estado activas en el servicio, son personas que aparentemente son conocidas en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta carta, cuando Pablo le escribe a los filipenses, esta carta se leía delante de toda la iglesia. Y dice Pablo, ruego a Evodia, y todos voltearon a ver a Evodia, ¿no? Y a Síntique, y todos voltearon a ver a Síntique. ¿Qué onda, no? Sabía que se iba a leer de manera pública. ¿Por qué Pablo lo hace? Bueno, probablemente lo que se puede de alguna manera deducir es que el problema que tenían estas dos mujeres era de nivel personal. Es decir, si estuvieran proclamando alguna doctrina errónea, alguna herejía, Pablo lo hubiera mencionado abiertamente. Pero Pablo, si ustedes se fijan, está escribiendo de una manera donde no quiere tomar partido. No le dice, le ruego a Evodia que ya se tumbe el rollo y se arregle con Síntique. De hecho, la forma en que está escrita en el original es, le ruego a Evodia y le ruego a Síntique. Es decir, no quiere tomar partido por ninguna de las dos. Simplemente le hace una súplica, le está rogando a ambas que quiten esas diferencias de en medio. ¿Por qué? Cuando asumimos que estas personas eran conocidas en la iglesia, y una situación que se da cuando hay desacuerdos, si no se arreglan pronto, lo que hacemos como seres humanos normalmente es ganar adeptos que defiendan mi causa. ¿Te has fijado en eso? ¿Sabes que yo tengo un problema con alguien? No pensamos igual.
lo que voy a hacer cada vez que platique con alguien es decir, fíjate que yo pienso que esto, y me parece que él está mal por esto, esto, esto y esto. Y entonces lo que sucede, con cada persona que platicas, la pones en un predicamento, porque la vas a poner a meditar en las opciones que estás dando, y va a tener que estar de acuerdo contigo o no. Y si la persona no está de acuerdo contigo, entonces tú lo estás descartando como un aliado. Y empiezas a crear divisiones dentro de la iglesia. Ahora, por definición, una iglesia dividida, es una incongruencia. ¿Qué es lo que acaba de decir Pablo en el versículo 1? Dice, estén firmes en el Señor. Ahora, cuando nosotros vemos cómo era el Señor al que está haciendo referencia Pablo, tenemos que ir al capítulo 2 rápidamente, y en el versículo 5, pero vamos a leer desde el verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, ¿cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Señor del que estamos hablando. Y dice, estén firmes, dice Pablo, estén firmes en el Señor. Y luego le dice, Evodia, te ruego, Síntique, te ruego, pónganse de acuerdo ya. Ya no estén divididos, porque no puede la iglesia estar firme cuando está dividida. Jesús dijo que una casa dividida contra sí mismo, ¿qué pasa? No prevalece. Una iglesia dividida no tiene, su armadura está agrietada contra el mundo, no tiene el poder. La iglesia por definición tiene que estar unida, y Pablo lo que está diciendo aquí es, necesitan arreglar sus asuntos, necesitan ponerse de acuerdo, sean del mismo pensamiento. Eso es lo que significa en el verso 2 cuando dice sean de un mismo sentir, tengan la misma forma de pensar, tengan el mismo pensamiento. Ahora, la unidad no significa que todos vamos a todos. ¿Sabes qué? A mí me gustan los chilaquiles, a todos les tienen que gustar los chilaquiles si están en esta iglesia. No está hablando de eso. Está hablando de un mismo sentir en el Señor. Estamos en Cristo y tenemos que estar de acuerdo en que si estamos en Cristo, todos tenemos que pensar como Cristo. Cristo no habló de chilaquiles. Cristo habló de servicio, de humildad, de unidad, de gozo. Es lo que está diciendo. Y cuando tú tienes diferencias en la iglesia, en la casa, en la oficina, donde sea que tengas la diferencia con otra persona, te vas a dar cuenta que la diferencia surge de una lucha por hacer lo que tú quieres. ¿No te has fijado en eso? De hecho, Santiago dice que, vamos a Santiago 4, por favor. Ese es el origen de las disputas, de las luchas. Santiago 4, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Y luego mira qué bonito el verso 4, oh almas adúlteras,
¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ok, la primera parte, olvídate de las almas adúlteras. Pero la primera parte, ¿qué dice? En el corazón están los deseos. Y no es que seamos por definición mala onda, es que quiero que sea a mi manera. Es que a veces simplemente como seres humanos, esposos, ¿alguna vez han discutido con su esposa? Saben que quizás su esposa tiene razón, pudiera tener razón, pero tú ya dijiste una cosa. ¿Cuántos de ustedes dicen, sí, cierto, me equivoqué, perdóname? Estoy discutiendo algo que no tiene sentido porque tú tienes la razón. ¿Qué tan fácil es hacer eso? Para mí sí, no hay problema, pero ¿has batallado alguna vez? ¿Alguna vez en el trabajo algún compañero te señaló un error y tú te volteaste y tú qué sabes si yo estoy bien y te das cuenta de que estás mal? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Perdóname, sí es cierto. Discúlpame, pues se me fue el rollo, pero tú estás bien, tú tienes la razón. ¿Qué tan fácil es que hagas eso? Es cuestión de orgullo muchas veces. Otras veces es el asunto de sí querer lograr algo. El asunto es que Pablo conoce la lucha que hay en el corazón y lo que él está viendo no es tanto la importancia de que obtengamos lo que nosotros deseamos, sino de que estemos firmes en el Señor. Y Pablo por eso insiste en esa frase de en el Señor. Qué curioso, fíjate tú en el verso 1, dice, estén firmes en el Señor. Y en el verso 2 le dice a Evodia y Síntique que sean del mismo sentir que en el Señor. ¿Por qué en el Señor? Porque en Evodia y en Síntique no lo van a hacer. En su naturaleza, en sus deseos no lo van a hacer. Por eso Pablo apela a esa relación que tienen con Jesús y le dice, tú has creído en Jesucristo, tú tienes una relación con Jesús, basada en esa relación con Jesús, en que ya no te perteneces a ti, sino que fuiste comprado y ahora perteneces a Jesús. Entonces tú tienes la capacidad de pensar de la misma manera que Jesús. Y si tú, Evodia, piensas como Jesús y tú, Síntique, piensas como Jesús, entonces van a estar en unidad. Olvídense de sus deseos personales, sino que adopten los deseos de nuestro Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Piensen como su Señor piensa. ¿Qué es lo que dijo en el capítulo 2, en el verso 5? Hallen ustedes esta misma manera de pensar que hubo en Jesús. Esa es la manera en que podemos evitar los conflictos y las divisiones en casa también. No es quién tiene la razón, es ¿estás pensando de acuerdo a lo que piensa el Señor? ¿Estás decidiendo porque el Señor así lo hace o porque tú quieres hacerlo así? Pablo le dice, en el Señor necesitan arreglar este asunto. Ahora, mira qué bonito. Evodia, dicen que el nombre significa o fragancia, perfume o buen viaje. Y Síntique significa afortunada. Ahora, como el perfume y la afortunada están de pique, y Pablo está públicamente pidiéndoles que se arreglen, Pablo no solamente se queda conforme con que haya hecho la petición, sino que en el verso 3 pide ayuda a algún cristiano maduro para que intervenga. Dice allí, por eso en el verso 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. La pregunta es, ¿quién es este compañero fiel? No lo menciona por nombre a él. Sin embargo, asumimos que el compañero fiel sabía que él era el compañero fiel. Algunos dicen que compañero fiel era el nombre personal. Otros dicen no, probablemente haya sido el que llevaba la carta, Epafrodito. Otros dicen no, me late más para que sea Lucas, que estaba también, en el libro de Hechos se menciona que él estaba también allí en Filipos. La Biblia nos dice quién es, pero asumimos que era alguien conocido porque simplemente lo menciona sin hacer referencia a su nombre. Pero lo que le está diciendo es, compañero fiel, échales una mano, ¿no? Te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas
que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es curioso porque como menciona a estas dos mujeres, algunos incluso en el pasado pensaban que quizá Evodia y Síntique podían ser marido y mujer, ¿sí? Pero la manera en que está escrito es femenino, está descartada esa opción. Lo que Pablo de manera interesante muestra es que aunque estas mujeres estaban en conflicto, eran personas que estaban sirviendo en el Evangelio. Dice, han combatido conmigo en el Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes cómo en el capítulo 1 Pablo hace referencia a esta misma frase? Dice allí en el versículo 27, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y habían combatido, pero no estaban unánimes. Por eso les dice, manténganse firmes, han combatido, pero quiero que estén unánimes, quiero que sean de un mismo sentir. Puede ser que haya personas con las que esté sirviendo que continuamente esté chocando. Y es importante otra vez que señalemos, si no estamos juntos, si no estamos unánimes, estamos débiles como cuerpo. Eso es algo que el Señor nos dice. Básicamente, tenemos que, si hemos reconocido a Jesús, mantenernos con la misma mente que Jesús tiene. ¿Ok? Ahora, es importante que veamos esto. Cuando dos personas están en conflicto, ¿quién debe de pedir perdón primero? La más madura, ¿no? La persona más madura. Alguien tiene que tomar la iniciativa. En el caso de nuestra relación con Dios, ¿quién dio el primer paso? ¿Nosotros o Dios? Dios. Mas Dios muestra su amor con nosotros, o encarece su amor con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos pecadores cuando Cristo murió. Y es lo que Pablo dice, compañero fiel, ayuda por favor. Alguien tiene que dar el primer paso. Nosotros como creyentes necesitamos entender eso. El perdón no se pide, o la relación no se restaura por la persona que ofendió, sino por la más madura, por la que primero toma la iniciativa. Y en la Biblia nos enseña que debemos acercarnos, debemos pedir ayuda, tenemos que ver cómo damos el primer paso. ¿Ok? Entonces, están estas dos mujeres, Pablo da la instrucción y les dice, ¿sabes qué? Han combatido en el Evangelio, reconcíliense. Y también menciona a Clemente, no sabemos quién es Clemente, lo menciona allí. Y luego menciona a los demás colaboradores. No sabemos si Pablo no quería que se sintiera alguno, o si ya no se acordaba de los nombres, dijo, y todos los demás. Pero el asunto es que menciona a Clemente y menciona a otros hermanos, dice que también han combatido, han servido. Y dice cuyos nombres están en el libro de la vida. Y esto era básicamente un reconocimiento de su obra. Lo que significaba es que ya estabas para irte al cielo, ¿no? Ya estaba apuntado tu pase en la lista. Y es una forma en que Pablo está reconociendo el trabajo de estos colaboradores. Ahora, cuando vemos los siguientes versículos, Pablo comienza, sin ninguna conexión aparente, comienza a dar una serie de imperativos. Son órdenes las que Pablo comienza a dar. Y dice en el versículo 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Por qué Pablo está insistiendo nuevamente en el gozo? Pablo, acuérdense que ha mencionado dos veces en el Señor, está hablando en el capítulo 3 de un ciudadano celestial, y para Pablo, a través de toda la carta, ha mostrado que una característica de la vida cristiana, en la vida en el Señor, debe ser ¿qué cosa? Las caras tristes y ser serio y usar corbata, no. ¿Qué es lo que Pablo ha insistido? El gozo. El gozo es algo que debe ser un distintivo también en los cristianos. ¿Cuántos están gozosos? Voltea con el que está enseguida de ti. El gozo es una característica. En la vida de los creyentes
Y lo cantamos ahorita. El gozo no significa reírte cuando todo está bien. El gozo es una acción. Por eso Pablo ordena, gócense. Ahora fíjate bien lo que dice. Gócese en la quincena. Gózate ¿en qué? En el Señor. Regocíjense en el Señor. Otra vez. Vivir con tu confianza puesta en Jesús es una fuente de gozo para tu vida. No es que las cosas están bien, no es que tienes la quincena completita para gastar, no es que tengas toda la salud y todas las cosas que deseas. El gozo viene de que tienes a Dios contigo, de que tienes una relación con Él y todo lo que Él ha hecho por ti, y la confianza que tienes en que el Señor es fiel. Por eso Pablo insiste en esa instrucción que debe ser una característica. Ahora, a veces pensamos del gozo como del amor. Del amor, cuando tú hablas sobre todo con los jóvenes inmaduros e inexpertos, tú hablas con los jóvenes y dicen, es que creo que me enamoré, porque es que sentí aquí. ¿Qué comiste? Porque piensan que el amor es un rehén del sentimiento. Creo que ya no la amo porque ya no siento nada. ¿Sí me explico? El amor es una acción, y amar significa que tú vas a dar para que la otra persona sea feliz, independientemente si la persona responde o no. Tú amas a alguien porque has decidido amar. Jesús, Dios, dice, amó al mundo. ¿Qué hizo el mundo para que fuera amado por Dios? Nada. ¿Qué has hecho tú para que Dios te amara? Nada. De hecho, nos hemos ido en dirección opuesta. Pero el amor bíblico es dar sin recibir necesariamente. Y el gozo, Pablo dice, regocíjate en el Señor. Gózate porque tienes esa confianza de que tu Padre es Dios, de que Cristo murió por ti, de que te ama. Esa es la razón del gozo. ¿Y cuándo debes de regocijarte? Pues cuando sientas bonito. ¿Qué dice allí? ¿Cuándo? Siempre. Otra vez te lo digo, regocíjate, gózate. Es una acción. Jesús es verbo, no sustantivo, dice uno por ahí. El asunto es que qué feo, pero bueno, fíjense. Si tú lo ves, la instrucción de Pablo es como un mandamiento, un mandato. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de Habacuc? Si vas a Habacuc, Antiguo Testamento, en el capítulo 3 de Habacuc, te vas a dar cuenta de cómo lo ilustra él en este pasaje. Dice Habacuc 3:17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Cuál es la razón para gozarte que tiene Habacuc? No hay vacas, no hay uvas, no hay higos, no hay aceite, no hay chivos, no hay nada. Con todo, yo me voy a gozar en Dios. Es una decisión. Y la vida como cristiana en el Señor es una vida que está caracterizada por el gozo. Y otra vez, no significa que siempre vas a estar sintiendo bonito y siempre vas a traer las sonrisas. Qué suave está todo. No, en medio de la dificultad puedes decidir gozarte, así como lo hizo Habacuc. Es un imperativo. Pablo está ordenando de manera individual, pero también como iglesia, que se regocijen, que gocen. Ahora, cuando tú piensas en el gozo es un antídoto para la división, ¿sabías? ¿Te acuerdas en el capítulo 1 cuando Pablo dice, algunos
Predican a Cristo por contención, por contienda, porque quieren añadir mal sobre mal a mí, dolor sobre dolor, pena sobre pena. Pero ¿qué dice Pablo? Pero yo me gozo en que Cristo es predicado. Es muy difícil que tú estés juzgando a alguien cuando estás gozándote. ¿Estás de acuerdo? No puedes estar gozándote y juzgando a otra persona. De alguna manera, el gozo no solamente es un antídoto para el corazón contra el desánimo, no solamente es para que no te agüites, sino que también nos ayuda contra la división. Si nosotros decidimos gozarnos en el Señor sin importar las circunstancias, no voy a tener resentimiento contra las personas. ¿Sí queda claro? Ok, entonces Pablo dice, gócense en el Señor. Otra vez les digo, gócense. Ahora, mira el verso 5. No solamente quiere que estemos gozosos, sino que seamos amables. Dice el verso 5, su gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahora, hemos hablado que la carta de los Filipenses tiene que ver con la madurez cristiana. Y una cosa importante es que veamos cómo Pablo asocia estas cosas. Dice, ok, están firmes en el Señor, sean de un mismo sentir, gózate y muéstrate gentil con las personas. Tienes que ser amable con la gente. Y está hablando no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y yo he conocido de repente que los cristianos, algunos hermanos, son muy piratas, ¿no? Para decirte algo, se esponjan muy rápido, se sienten. Y Pablo dice aquí, hey, tienen que ser conocidos por su amabilidad, por la forma en que tratas a la gente, con todos. Dice en el verso 5, su gentileza sea conocida de todos los hombres. No nada más en la iglesia, todos los hombres. Es que algunos tratan muy bien a los cristianos, pero muy mal a los incircuncisos, ¿no? Pues son pecadores. Tú también eres pecador, igual que yo. Pablo dice, ¿sabes qué? Tienes que tratar a todos con amabilidad. Tienes que ser una persona que es amable, que es gentil con las personas. Y a veces es al revés, ¿no? A veces podemos ser bien gentiles con todos, menos con la esposa y los hijos y todos los que están en casa. Pablo dice, con todos. Tiene que ser otra característica cuando estás en el Señor. Tienes que vivir de esa manera. Ahora, si tú vas a primera de Pedro, Pedro tiene la misma idea, la expresa de una manera diferente en el capítulo 2. Mira lo que dice en el verso 17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Criados, aquí podemos decir empleados, estén sujetos con todo respeto a sus patrones, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo están, esposo, esposa? Ah, sí, te picas, ¿no? Me lo vas a pagar, ¿no? Hermanitos, ¿cómo están con hermanos? Clásico, ¿no? ¿Por qué le pegaste? Pues es que me pegó primero. Dice, el que no respondía, el que no amenazaba, el que nos dejó ejemplo para que caminemos en sus pisadas. Amables con todos los hombres. ¿Cómo andamos? Y otra vez, simplemente es el resultado de estar en el Señor. Debe ser un distintivo. Ahora, de manera sorprendente o espontánea, dice allí en el verso
5, su gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y tú dices, ¿qué tiene que ver? De hecho, los comentaristas no están seguros. Una posible explicación es, dice, como nuestra recompensa viene del Señor y lo que hacemos, lo hacemos porque el Señor regresa. Acuérdate que el Señor viene pronto. Falta menos hoy que ayer. Entonces el Señor viene, está más cerca su venida que ayer. Entonces tienes que ser gentil, tienes que vivir en sus pasos, porque el que recompensa, al que le vamos a dar cuentas, viene pronto. La otra posibilidad es que el Señor viene pronto tenga que ver con lo que sigue. Mira lo que sigue en el verso 6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sirve para los dos casos. Sabemos que el Señor está cerca, el Señor viene pronto, pero también sabemos que el Señor está cerca y escucha nuestra oración. Entonces, algunos comentaristas piensan que está la frase ligada a esta parte. Por nada estés afanoso. ¿Cuál es la razón para que tú tengas afanes ahorita? Piensa tantito. Decía ahorita la cuestión del dinero. De hecho, la estadística dice que el 72% de los adultos en algún momento de su vida ha estado con afán por la cuestión del dinero. Pero ahorita, ¿qué es lo que más te preocupa? Y no solamente hoy, durante la semana, ¿cuál es aquella cosa que te está robando la paz continuamente? Y lo que está diciendo Pablo es, ¿sabes qué? El Señor está cerca. ¿Por qué estás afanoso? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás ansioso si el Señor está cerca? Y es curioso porque algunos piensan que está relacionándolo con un salmo. Si tú vas al Salmo 145, 145 en el versículo 18, dice: cercano está Jehová, ¿a quién? A todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y aquí Pablo te da el remedio contra la ansiedad. Dice en el versículo 6: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Estás afanado. En lugar de estar afanado, vete a orar. Ponte a orar a Dios. ¿Qué es lo que te causa afán? La quincena. Dile a Dios, ¿sabes qué? Que acorten la quincena, que dure 10 días nada más para que me rinda. No, pon tus necesidades delante de Dios. Pero no solamente eso. Fíjate cómo dice: pon tus peticiones allí en oración, ruego. ¿Sabes lo que es rogar? ¿Sí? ¿Ves la diferencia entre oración y ruego? Dice, no le voy a estar rogando. No, dice Dios que sí le ruegues. Ora, ruégale y dale gracias. Ahora, cuando damos gracias, pues es que todavía no me lo da. se lo voy a agradecer cuando lo reciba. No, de hecho, la acción de gracias tiene más que ver con quién Dios es que con el hecho de que recibas lo que estás pidiendo. A Dios le damos gracias porque reconocemos que Él es el dador de todas las cosas, y le damos gracias porque todo lo que recibimos es un regalo. La Biblia nos dice que ¿qué hay en nosotros que no hayamos recibido de parte de Dios? ¿Qué tienes tú que Dios no te haya dado? Así que cuando te dice da gracias a Dios, no es porque vas a recibir lo que estás pidiendo, es porque sabes que Dios es el dador de todas las cosas, y todo lo que recibimos de parte de Él es un regalo, no lo merecemos. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos usualmente una idea extraña del regalo. Para nosotros el regalo no es regalo, es un pago. Fulano me regaló, oye, tengo compromiso con fulano, ¿por qué? Es que me regaló. Entonces le damos regalos a las personas que nos dan regalos para pagar el regalo, ¿sí? Pero oye, no vamos a dar regalo, no, es que nunca regala nada. Ah, bueno, entonces no es regalo. ¿Sí me explico? El regalo es una gracia.
es algo que te doy, no porque tú me das, es algo que te doy porque quiero dártelo. Dios es el dador de todas las cosas. Y cuando nosotros damos gracias, estamos agradeciendo porque sabemos que nada merecemos. Todo lo que recibimos es gracia de Dios, es un regalo. Por eso Pablo dice, ¿estás afanado? Ponte a orar, ruégale a Dios y dale gracias. Y entonces, ¿sabes qué va a pasar? Pablo te dice allí en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardarán sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo tiene la fórmula para el afán. La fórmula de Pablo es oración más acción de gracias, menos ansiedad es igual a paz de Dios. Ponte a orar, ruégale a Dios, dale gracias y entonces el Señor te va a dar la paz de Dios. Ahora, la paz de Dios, acuérdense que tenemos paz con Dios, pero aquí está hablando de la paz de Dios. Paz con Dios la obtenemos por Jesucristo cuando sabemos que Dios no está enojado con nosotros. Romanos 5, justificados, 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero una vez que somos creyentes y estamos en aflicción, podemos orar al Señor, podemos rogar al Señor, podemos darle gracias y entonces la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento. Oye, ¿cómo puedes tener paz en medio de esto? Pues mira, trato de concentrarme pienso en ovejas en una pradera y siento paz. No, dice, sobrepasa todo entendimiento, es algo sobrenatural. No es que respira profundo, imagínate el mar, siento paz. No es así. Es algo que sobrepasa tu entendimiento. Y es muy interesante porque dice allí, en el verso 7, que guardará tu corazón y guardará tu pensamiento. Y sabes que la palabra que usa es militar. Básicamente te dice que va a estar rodeada por soldados. Como decían, guarden la entrada de la ciudad. Iban los guardias y se ponían a la entrada de la ciudad. Y eso es lo que está diciendo. La paz de Dios va a poner un cerco en tu corazón y en tu mente para que tengas esa paz, a pesar de que tú no lo puedas entender y otros tampoco. Sobrepasa el entendimiento. Pero es la promesa que Dios hace. Pablo está diciendo, no estés afanado, ora. No te afanes, ora. Y el resultado es la paz de Dios. Ahora, dice que es la paz de Dios porque nuestro Dios es el Dios de paz. Y ahorita lo vamos a ver. De hecho, en el verso 9 así dice, y el Dios de paz estará con ustedes. La paz de Dios la tenemos porque tenemos al Dios de paz con nosotros. Pero ya sabes qué hacer. Si estás afanado, si algo te está robando la paz, entonces hay que orar, hay que rogar y hay que dar gracias. Y según la fórmula de Pablo, la paz de Dios va a guardar nuestro corazón y nuestra mente. ¿Ok? Luego dice Pablo, termina en el verso 8 y 9 de una manera curiosa, porque lo que hace Pablo es que ya no sigue dando descripción punto por punto. Cuando hablamos de la vida cristiana, mucha gente dice, es que a mí no me gusta el cristianismo porque es una lista de no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, puras prohibiciones. No es cierto. De hecho, no dice eso la Biblia. Digo, si te vas al Antiguo Testamento, sí, toma los mandamientos, pero en Cristo, en el Señor, la vida es diferente. Pablo lo que hace es que va a poner un filtro para el pensamiento y un filtro para nuestras acciones. Ahora, sabemos que siempre los pensamientos influyen en la manera que actuamos. ¿Estamos de acuerdo? Como pensamos, vamos a actuar. Esa es la naturaleza. Tú piensas algo, estás convencido de algo y vas a actuar. De hecho, en el trabajo de repente me sirve mucho y de repente otros ya me dicen, oye, es que tú eres muy aferrado en algunas cosas, ¿no? Sí, le digo, y no me vas a sacar de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo creo.
Si creo algo, voy a actuar en consecuencia con ello. Y Pablo lo que hace en el verso 8 le dice: por lo demás, hermanos, parece que ya va a terminar Pablo. No, no se la crean, es nada más un engaño. Pablo dice: nada más voy a pasar a otro asunto. Dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. No dice, y no vayan a pensar cochinadas, ni en chistes rojos, ni en chistes verdes, ni vean películas de estas, ni hagan... No, Pablo, en lugar de darnos una lista de todo lo negativo, nos pone un filtro. Dice: ¿sabes qué? Si cumple el requisito, pasa. Si no, ni le muevas. ¿Sí me explico? Y Pablo está hablando de asuntos en general. Muchas veces hay ideas con respecto a si puedo ir al cine, a si puedo escuchar música, si puedo hacer esto, lo otro. ¿Cuál es el criterio? Dice: no, es que nada del mundo. Nada del mundo. ¿Qué significa eso? No, es que el cine es del mundo. Sí, pero también los tenis que traes, ¿no? Son del mundo, ¿no? O eso los trajiste del cielo, ¿no? Como, mucha gente dice: no, este instrumento es del diablo porque es del mundo. Y el piano lo trajeron los ángeles o quién, ¿no? Y a veces tenemos esa confusión de qué cosas sí puedo hacer y qué cosas no. Y Pablo dice: mira, cuando explica esto, Pablo usa parte del pensamiento judío y parte del pensamiento griego en cuanto a las virtudes. Y Pablo lo que está diciendo: en el mundo hay cosas que puedes sacarle cosas buenas. Puedes ir a ver Superman contra Batman y encontrar ideas de cómo los hombres piensan erróneamente acerca de Dios. Sí, hay cosas que puedes rescatar. Ahora, hay cosas que definitivamente por el filtro no pueden pasar. Es que quiero aprender ciertas cosas viendo pornografía, quiero ver cómo funciona la biología, ¿no? O sea, no. Hay cosas que por definición son pecaminosas, pero hay cosas donde sí puedes, aplicando el filtro, sacar provecho. ¿Me explico? Y Pablo dice: no te vayas a la lista del no. Vete a la lista de qué son aquellas cosas que estás buscando para tu mente. Y dice entonces, este es el criterio: es verdadero, pasa. Es honesto, pues más o menos, mira, así que digas que honesto es, no, entonces no pasa, ¿sí? Es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, ¿hay alguna virtud? ¿Hay algo digno de alabanza? Si es así, piensa en esas cosas. Ahora, pero Pablo no solamente se queda a nivel de pensamiento, sino ahora cómo vas a actuar. Y ese es el segundo filtro. Dice Pablo en verso 9: lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan. No solamente es lo que piensas, sino ahora lo que haces. Y lo que piensas y lo que haces tienen que estar de acuerdo a estos filtros. ¿Cumple con el pensamiento? Sí. Ahora, ¿cumple con lo que Pablo enseñó? Ahora, Pablo, ¿se acuerdan que él dijo: sean imitadores de mí? ¿Por qué decía eso Pablo? Porque yo, dice, estoy imitando a Cristo. Y Pablo le dice: si tu actitud se apega a lo que has visto, a lo que has oído, a lo que has aprendido de mí, adelante. ¿Y cuál es el resultado? Dice el verso 9 otra vez al final: el Dios de paz estará con ustedes. El punto de esto, hermanos, es que estar en el Señor afecta no solamente la manera en que pensamos, sino también la manera en que actuamos. La paz es un resultado de nuestra fe en Jesús y de trabajar, de vivir el Evangelio. ¿Qué es la predicación de Pablo? Pablo no solamente dice: aprendan el Evangelio, dice: vivan de una manera digna del llamado que tienen. Vivan de una manera digna del Evangelio. Lo que aprendemos tiene como objetivo que seamos transformados en nuestra forma de pensar, pero también en nuestra forma de actuar. Vivir en el Señor sí debe marcar una diferencia en el mundo en que estamos. Lo cantábamos ahorita: vivir es Cristo. ¿Sí queda claro? Oramos. Señor, queremos pedirte también, Padre,
para que tú nos ayudes a poder vivir de esta manera digna. Señor, sabemos que como personas, como seres humanos, tenemos debilidades. Señor, y quizá hemos tenido estos conflictos con otras personas, quizá en la familia, quizá en el trabajo, en la escuela o aún en la iglesia. Queremos pedirte, Padre, para que tú nos des un mismo pensamiento, que todo lo que hagamos, lo hagamos con la idea de que tú seas glorificado. Queremos poder vivir unánimes en el mismo sentir, tener la misma mente que tuvo Jesús. Queremos pedirte, Señor, para que podamos tener esos distintivos en nosotros. Sabemos que tu palabra nos enseña que el gozo, que la paz son frutos del Espíritu Santo, y tu palabra dice que tú has puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos crecer en esos frutos en nuestra vida. Que tu palabra sea como esa semilla que queda plantada en nuestro corazón, que germina, que crece y que da fruto. No queremos solamente conocimiento, no queremos, Señor, escuchar ideas de cómo ser mejores. Queremos que tú transformes nuestro carácter, porque tú nos has dejado, Señor, un camino para seguir. Tú, Señor, nos has dejado un ejemplo para que vivamos en él. Queremos pensar correctamente, pero queremos vivir correctamente, Señor, y vemos que un distintivo o distintivos de la vida en ti son la paz, son el gozo, es el amor, Señor. Ayúdanos a que podamos crecer todos los días, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.